Buenos días para todos. Lamentamos el retraso, teníamos unos pequeños inconvenientes técnicos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Corresponde a la instalación y ajuste de componentes SRAM Eagle. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Muchas gracias por estar acá pendientes. Recuerden que al costado derecho del seminario podrán descargar documentos que corresponden al tema de la capacitación. En este caso es una guía paso a paso de la instalación y ajustes correspondientes a componentes SRAM Eagle, ¿vale? También pueden ir realizando preguntas a medida que las vayan teniendo y las vamos a ir contestando a medida que va pasando la capacitación. También pueden dejar todas sus inquietudes en el chat del seminario. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias por estar acá en la presentación. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta capacitación? Uno de ellos es instalar correctamente un grupo Eagle mecánico y también ajustar correctamente componentes Eagle. Para esta presentación, nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado para SRAM Colombia, nos va a apoyar con esta capacitación, entonces esperamos que la disfruten y que estén muy pendientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Sebastián. Sí, tuvimos unos pequeños percances ahí con el tema de conectividad. Bueno, gracias ya a la solución de los problemas ya estamos acá activos. Vamos dándole inicio a esta segunda capacitación de esta semana, dándole también un poco de continuidad a lo que veníamos hablando en cuestiones de componentes mecánicos como tal. Vamos a ir avanzando de acuerdo a los temas que vamos teniendo en cuenta dentro de nuestro cronograma de actividades para este mes. Entonces, muy importante que estén atentos, que estén ahí pendientes de sus preguntas. Hoy como tal vamos a hacer un ejercicio mucho más práctico en el que vamos a instalar todo el grupo Eagle en una bicicleta, siguiendo los pasos y los manuales que hemos compartido el día de hoy. Hoy, como ustedes pueden ver, tenemos unos manuales muy importantes en los cuales podemos ir haciéndole seguimiento a cada uno de los pasos. Tenemos el tema de limitaciones de garantía, manual de compatibilidad, muy importante en cuanto a lo que son los sistemas Drive o los cassettes. El manual de instalación de pachas y cadenas, manual de instalación de bielas DUF y el manual de instalación de tensores. Entonces, como tal, a la hora de hacer una intervención y tener como base de información en cuanto a lo que son los procedimientos, tenemos estos manuales que son como los que básicamente nos proporcionan toda la información que necesitamos para hacer este procedimiento. Entonces, ahí veo que están ingresando más personas. Entonces pueden ir también haciendo sus preguntas. Recuerden que también tenemos una barra de herramientas dentro del webinar, el cual nos permite pues que ustedes vayan haciendo sus consultas. Pueden ir escribiéndolas dentro de nuestro chat que tenemos ahí y pues vamos a ir haciendo todo el proceso de solución de preguntas. Bueno, tal vez hoy nos podamos extender un poquito más por el tema del retraso que tuvimos. La idea es que podamos abarcar todo el tema y obviamente también darle la solución a sus consultas e inquietudes que van teniendo a la medida que vamos haciendo el proceso. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir haciendo ya una demostración. Recuerden que si quieren ampliar la cámara también, bueno, ampliar la imagen de visualización, lo pueden hacer desde la misma herramienta de webinar, nos permite también tener una amplitud de la cámara. Entonces, vamos a ir con todo el proceso. Acá tenemos básicamente ya listo todo el tema del componente que vamos a instalar en esta ocasión. Vamos a hablar de componentes Eagle de montaña de 1x12
para sistemas mecánicos como tal. Ya el sistema electrónico, pues, comparte muchos de los procesos que estamos haciendo acá. Posiblemente más adelante lo que hagamos es una explicación más breve en cuanto al proceso de instalación de un componente electrónico. Eso como tal lo vamos a dejar para más adelante. Lo importante es tener claro todo el tema de los componentes mecánicos, y en este como tal es un ejercicio que hacemos básicamente para todas las versiones, tanto gama media baja, en este caso una GX, una SX, una NX, una GX, X0, XX1, de la versión mecánica, en la cual pues el procedimiento como tal se repite. Lo que vamos a hacer es básicamente enfocarnos en algunos puntos claves a la hora de instalar y permitir que al final del proceso nuestros componentes queden funcionando óptimamente. Entonces, como tal, vamos a ir a hacer ese ejercicio. Bueno, entonces como tal, vamos a ir a acomodar acá un poco la cámara. Ahí está. Bueno, la primera parte es muy importante, tener algunos requisitos de seguridad a la hora de cualquier intervención que vayamos a hacer. Eso como tal es súper clave. Vamos a ir avanzando a la medida que vamos haciendo el proceso de instalación. Yo aquí ya lo he organizado de tal forma que sea un poco más explicativo, que sea mucho más fácil de comprender. También a la misma vez podamos resolver esas inquietudes y esas preguntas que se van generando en cuanto a los sistemas mecánicos. Bueno, inicialmente pues vamos con la primera parte, sería el tema de la instalación de pachas. En este caso sí es muy importante que ustedes también puedan ver que dentro de los documentos que hemos compartido hay un manual de compatibilidades en cuanto a lo que son los sistemas de cassette. En este caso el body drive o el cassette de la manzana, en los cuales hacemos un poquito de énfasis, ya que básicamente en SRAM tenemos la variable que podemos tener pachas de baja gama en los que podemos utilizar drivers o cassettes compatibles con otras marcas, es decir, como la versión tradicional o estándar. Entonces es muy importante que ustedes pueden ver que ahí tenemos un manual también que nos permite ver qué componentes son compatibles con estos XD. En SRAM existen dos versiones, ¿no? Hagamos referencia que hay la versión XD, que es de montaña, y la versión XDR. ¿Qué cambiaría uno del otro? Básicamente que las estrías en las versiones de montaña son más cortas, las estrías de anclaje, y la versión XDR tienen un anclaje mucho más amplio. Eso con la nueva generación de pachas de 12 velocidades que están sacando para versiones de ruta. Muy importante que dentro de esa manual de compatibilidad podemos ver que el XDR, que está diseñado para las manzanas o las ruedas de ruta, no son compatibles dentro de las manzanas de montaña, por lo que pues básicamente cambia una forma de estructuración. También importante que muchas de las marcas como tal ya tienen la patente aprobada para la construcción de los drivers, tanto para ruta como para montaña. Entonces ya es masificación en todas las marcas, tanto de ruedas como de manzanas. ¿Ok? Bueno, la primera parte del drive es básicamente el sistema XD que trae las pachas de SRAM Eagle, en este caso una versión de rango extendido, que básicamente vamos a instalar con una nueva versión de tensor de segunda generación, que nos permite tener un margen de utilización para un piñón 52. Entonces, muy importante que pues también eso, dentro de los manuales, también podamos ver qué componentes también son compatibles en cuanto a los desviadores. En este caso vamos a instalar una versión de rango extendido. El proceso de instalación es básicamente el mismo que vamos a estar utilizando para todos los otros componentes o para las otras referencias de SRAM. Bueno, muy importante que como tal el sistema de roscado lleve suficiente grasa. En este caso pueden utilizar una grasa no específica, sino una grasa de ensamble,
en la cual vamos a colocar en la parte interna del arroscado y también vamos a colocarlo en el sistema de drive. Este como tal nos permite que a futuro, cuando queramos sacar el componente, en este caso la pacha, sea un tema mucho más fácil, que no tengamos que incurrir en que se nos pegue el mismo barro, la misma suciedad, la misma humedad, hace que las pachas se peguen. Entonces, a la hora de volverlo a sacar, seguramente vamos a encontrar alguna dificultad para poderlo extraer. Bueno, ese como tal es una parte inicial. Muy importante también a la hora de la utilización de las herramientas SRAM como tal dentro de los manuales, también nos exige o nos permite dar una información relacionada a los consejos que nos puede dar con respecto a los tipos de herramienta que podemos utilizar. En este caso, pues para las versiones de cassettes, existen grandes fabricantes en los que básicamente nos pueden permitir dar algunas opciones. Lo mejor es coger la opción adecuada para no incurrir en que de pronto se nos dañe alguna de las estrías que nos permiten tanto la colocación como el extraerlo después de que necesitemos hacer una intervención de servicio dentro de las manzanas. Entonces, es muy importante seguir esas recomendaciones. Ahí básicamente nos dice que hay unas versiones de herramientas que son de estría, perdón, de estría corta, bajita. Esa como tal no sería un ideal. Lo ideal es que tengamos una estría entre 4 a 8 milímetros para las versiones de 12 velocidades. Entonces es muy importante eso. Vamos a básicamente a ajustarlo. Gustavo, ya vamos teniendo algunas preguntas. Nelson Franco nos pregunta, ¿qué grasa se recomienda para la pacha y el drive? Bueno, en este caso, una grasa que puedas utilizar para un sistema de rodamiento de balinera, o inclusive en muchos de los fabricantes como Finish Line, tenemos grasas que son de ensamble. Esas grasas como tal, la característica principal es que básicamente nunca se van a cristalizar, siempre van a mantenerse ahí compactas, no cristalizadas, y como no es un tema de lubricación, sino es un tema de aislamiento de barro, de suciedad, de humedad, una grasa que cumpla esas características. Entonces, como tal, sí, de la mano de la parte técnica del taller, buscar grasas que sean compatibles con eso. Bueno, realmente no sean compatibles, que sean como las más adecuadas para el proceso de instalación y pues que básicamente cuando lo volvamos a retirar sea de una forma más fácil y que no permita eso. Lo importante como tal es no dejarlos secos. La recomendación dentro de SRAM es básicamente adicionar grasa, ¿sí? No especifican qué grasa en especial, pero sí mantener eso con algo de grasa, de tal forma que no pase eso, que se selle y a la hora de quitarlo sea bastante dispendioso y muy, digamos que muy inadecuada o tener que hacer otros ejercicios para poder hacer la extracción de la pacha. Bueno, entonces, a la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir resolviendo esas consultas. La herramienta como tal, también de torque, es muy importante. Ese torque que necesitamos en el manual también está la especificación del torque. Básicamente dice que dentro de 42 a 44 newtons. Eso es básicamente el par de apriete que voy a necesitar para... Bueno, aquí hay que hacerle un pequeño cantidad de fuerza, no exagerar el tema del torque. Ahí está. Eso lo que nos permite es que ese par de apriete que seguramente no va a generar ninguna afectación al material tanto de la manzana como del roscado de la pacha. Ese como tal sería el primer paso de instalación de patch. Muy importante estos consejos que he estado dando y pues aquí vamos resolviendo esas dudas e inquietudes. Para el sistema XD o la versión tradicional normal, que es la versión que es compatible con otras marcas de fabricación de manzanas, también recordemos que ese par de apriete es importante para cuando necesitamos hacer algún ajuste de esas piezas. No excedamos el torque
porque lo que se ha visto es que se excede el torque y en la parte interna de la manzana, como es en aluminio y el driver, que es estándar, es en acero, permite que mucho torque, el material del aluminio ceda y podamos ver que esas fachas en algunas ocasiones se sientan con algunos movimientos que no van bien con el funcionamiento del tensor. Entonces es muy importante el par de apriete que hemos estado mencionando en esta parte. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la rueda lista. Bien, esa es la primera parte de la instalación del grupo. Ya lo que hacemos es instalarla en la bicicleta. Aquí ya tengo el cuadro disponible. Muy importante también tener en cuenta qué ancho de cuadro tenemos en este momento. Si es una versión tradicional, estándar, de QR de puntilla de 135 o una versión 142, no boost, y una versión de 148 que sería la versión boost. Entonces, muy importante tener en cuenta ese parámetro o esa medida del cuadro. Bueno, aquí vamos a colocar la rueda. Mientras, Gustavo, tenemos otra pregunta de Diego Calderón. Saludos para Diego. La pregunta es, ¿en el núcleo XDR se puede instalar una pacha de montaña? Lo pregunta porque hay unas manzanas SRAM 900 que vienen con núcleo SRAM Sí. XDR. Lo que pasa es que la manzana como tal nos permite tener esa variable hoy en día de poder tener una versión de ruta o una versión de grabé en la que podamos colocar ya componentes de 12 velocidades electrónicos para poder colocar este tipo de patches con versiones de rango extendido, una versión 1050 que básicamente se están utilizando mucho en las versiones Mulet, la versión de combinación de componentes de montaña con combinación de componentes de ruta o de componentes de grave. Entonces, hay unas manzanas que ya vienen directamente con esa configuración XDR, pues porque la manzana nos permite tener esa compatibilidad con esos cuadros que vienen de ruta. Entonces, muy importante eso. Al igual, el versión XDR también viene con el acople o la arandela adicional que vamos a colocar en la parte de adentro en caso tal de que no sea una manzana de ruta, perdón, no sea una pacha de ruta, sino sea una pacha de montaña, el cual necesitaría esa arandela o ese suplemento que lleva en la parte interna. Muy importante que vean esos manuales, en esos manuales de compatibilidad, es lo que hacemos referencia, ustedes pueden tener más detalladamente esa compatibilidad que ustedes quieren tener con esas manzanas. ¿Listo? Muy importante es que, pues, resaltar que SRAM, el patente XDR, es el que me permite poder hacer esas configuraciones de todos esos nuevas tendencias que estamos encontrando en componentes tanto de ruta como de montaña. Recordemos que son de 12 velocidades, entonces eso permite que podamos tener esas configuraciones. Bien, siguiendo ya con el proceso de instalación, muy importante el estado de la uña del marco, ¿sí? Para poder verificarlo, pues también podemos ver en qué condición está la uña del marco, que esté alineada. Vamos a hacerle un chequeo de verificación de la uña para que eso me permita tener una funcionalidad óptima dentro del tensor. Aquí tenemos básicamente la comprobación, verificación del estado de la uña. Desde los 4 puntos cardinales vamos a mirar de qué forma está. Alguna corrección externa. Bueno, parece que está dentro de los límites permitidos. La uña está muy bien. Bueno, vamos con el otro parte de la instalación. Este como tal ya es el tema de ya he colocado ya
la guaya, la funda y el shifter conectado al tensor. Importante a la hora de colocar el tema del paso de la funda y de la guaya, recordarles que pues el grosor de guaya de SRAM está diseñado únicamente para pues, las versiones de funda de SRAM. La medida del grosor con respecto al circuito dentro del cable es obviamente el que necesitamos para el tipo de guaya. Algunas guayas son más anchas, sí. Algunos fabricantes hacen unas guayas un poco más gruesas y algunos fabricantes de funda también hacen unos diferentes materiales o formas de funda. Muy importante también colocar los finales o los topes que vamos a colocar tanto en el tensor como en el shifter. Ese como tal es súper clave también a la hora de colocar los componentes del SRAM. Bien, vamos a colocar ya el sensor. Dentro de los manuales ustedes pueden ver que ellos nos están diciendo que la parte de la uña tiene que alinearse o encajar muy bien con el tope que lleva el tornillo del tensor. Muy importante eso. Bueno, ese sería uno de las recomendaciones, pues ahora todavía nos hace falta ir avanzando, muy también de la mano ver el tema del bloque de centro, que ese también es otro paso muy importante que hay que tener a la hora de conservar esa línea de cadena, respetar esos parámetros que SRAM nos dice o nos proporciona para que el funcionamiento de la cadena sea el óptimo. Entonces, muy importante, pues, primero, pues, verificar qué sistema de bloque de centro tenemos acá. Ese también ya lo podemos encontrar en el manual de servicio de instalación de sistemas de bielas DUF. Está tanto para ruta como para montaña. Recordemos que el sistema DUF ya es una designación universal de bottom brakes, en el cual lo único que tenemos que llegar a consultar es básicamente el sistema que necesitamos para instalar dentro del cuadro. Ese como tal, ahí tenemos un documento donde están las piezas, las partes de los bottom brake. Entonces, ese como tal sí es también muy importante ver que tenemos tanto la caja de rodamiento del lado derecho, tenemos caja de rodamiento del lado izquierdo, tenemos el espaciador también viene marcado con una referencia, una lateralidad, dice el lado L, lado R, correspondiente a la ubicación de la caja de rodamiento. Tenemos espaciadores internos, ¿sí? Que irían acá en la parte del... Y tendríamos espaciadores externos del lado derecho y el lado izquierdo. Ese como tal es una tabla que nos permite ver más exactamente qué cantidad de espaciadores que estoy mencionando ahí necesita el cuadro tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Espaciadores, en este caso, sistema BSA de rosca. ¿Qué espaciador necesito? Tanto en el externo, que es básicamente el espaciador más grande, como el interno, ¿sí? ¿Cuántos necesita? Del lado de la lámina y del lado de la transmisión. Entonces, ese como tal es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos que para este como tal es de MTB, bottom brakes. Tenemos primero medir. Antes de continuar a instalarlo, yo prefiero mirar, verificar dentro del manual qué medida de ancho es el cuadro. En este caso es de 73 milímetros, sistema BCA, como ustedes pueden ver ahí en la tabla. Dice que esta es una versión Boost de 73 con guía de cadena. Bueno, esta es una versión que viene con guía de cadena, pues es una versión de enduro. Dice que necesita del lado
derecho necesita un espaciador de 3 milímetros interno. Acá está. Y del lado derecho también necesita uno de 5 milímetros externo. Ahí está la configuración. ¿Listo? Ya tenemos la información que necesito para ese óptimo línea de cadena para el tema del bottom brake y las piezas. Bien. Ahí lo mismo podemos, no especifican qué grasa en especial. Yo como tal utilizo una grasa que sea de más de aislamiento, más no de fricción, es decir, una grasa que me permita mantener el cubrimiento de esas partículas, esas contaminaciones que pueden entrar dentro de los cuadros. Bien, seguramente pues para otras versiones vamos a necesitar otro tipo de grasa, si son cuadros de carbono, en este caso es un cuadro de aluminio. Del sistema R, entonces vamos a colocarlo. Ahí está, bueno, ahí tenemos el bottom brake. Como lo dije, este espaciador como tal, que es un teflón que lleva en la parte interna, vamos a colocarlo primero antes de pasar al otro lado, me queda más fácil colocarlo del lado derecho, entonces R del lado derecho, muy bien. Recuerden que también tenemos el sistema BCA italiano, también los bottom brakes también ya están disponibles para la versión de ruta. Bien. Es muy importante que la rosca como tal se vaya muy recta. Ellos básicamente también me están mostrando ahí la orientación, el lado y la cantidad de newtons que debe llevar el bottom brake o la caja de rodamiento del sistema de centro. Aquí tenemos ya que está ajustándose. Bueno, vamos a verificar que el protector o el espaciador que lleva por dentro quede muy bien instalado. Bien, vamos a colocarle el par de a pie. Ya lo tengo ahí marcado. Listo. Bien, vamos por el otro lado. Muy bien. Par de apriete ya ajustado. Ya tenemos la configuración que necesito para este sistema de cuadro. Seguramente es muy importante que tengamos en cuenta esos parámetros de, o digamos que tenemos esa información precisa de qué sistema estoy trabajando para poder colocar el bloque de centro y esa regla que básicamente nos muestra en esa tabla para mirar qué cantidad de espaciadores es la que necesito. Eso como tal es muy importante. Bueno, ya el tema del sistema de bielas, recordemos que la versión DUC también nos permite tener algún tema de graduación. Esta graduación también nos permite ver qué forma de suavidad necesito, que no me quede muy suelto. Bien. Bien, ahí está. Igual también dentro del sistema de envielado, también podemos tener un documento de instalación de coronillas. En este caso es Direct Mount de 3 tornillos, ¿sí? Y también obviamente necesitamos algún
ajuste de la coronilla, seguir las recomendaciones del par y apriete que necesitan esos tornillos. Bien, entonces un poco de grasa, tanto a la rosca como al sistema de anclaje. Bien, con una llave T8, una llave Allen 8, vamos a colocar el sistema de envielado. Lo mismo, ahí tenemos un parámetro de par de apriete que necesita ese tornillo, al igual también a la especificación del manual nos va a decir qué cantidad de torque necesita ese tornillo. ¿Listo? Bien, ya tenemos el par de apriete. Si vamos a encontrar de pronto algún movimiento lateral interno del sistema, para eso en la parte izquierda, como lo mencioné, tenemos un graduador que nos permite mejorar esa ubicación o esa configuración del sistema. La suavidad también. Bueno, un punto de comprobación muy importante es que pues los niveles digamos que de espacio que queda con respecto a los tenedores traseros sean como los más, digamos que sean equitativos, que quede tanto del lado izquierdo como del lado derecho algún espacio muy, digamos que muy acorde a ese punto. Para las coronillas que son ovaladas, muy importante que tengamos una verificación del estado del cuadro para que nos permita que la coronilla no tenga ningún tipo de roce. El offset de la coronilla como tal, ese está también dentro de los manuales de instalación de coronillas. Nos va a decir qué coronilla necesita para una versión estándar de anclaje de rueda, una versión boost. ¿Ok? Nos va a decir para estándar, de acuerdo al ancho del bottom brake, qué necesita en cuanto a ese offset de la coronilla. El offset es básicamente o muy entrada al cuadro o muy plana, es decir, muy encocada o muy plana. Son varios niveles de graduación en cuanto a lo que nos permite tener las configuraciones de las coronillas. Por eso, la parte interna, vamos a ver qué offset necesita la coronilla o qué offset es el que viene. Sé que vienen de fábrica, aclarar que viene con el offset estándar para versiones boost, que hoy es en día lo que está en este momento con la gran configuración estándar de todos los cuadros y todos los fabricantes de cuadros. Entonces es muy importante echarle ojo a esa configuración de la línea de cadena. Bien, esa es otra de las partes importantes a la hora de colocar el sistema de bienes. Ya lo hemos torqueado, ya lo hemos verificado, ya tenemos la configuración que necesito para la línea de cadena. Bueno, vamos para la otra parte. Este ya es el tema del largo de cadena, porque estamos haciendo los procedimientos importantísimos, recalcando mucho el tema de esos parámetros que hay que tener en cuenta para la instalación de un grupo Eagle, sobre todo en versiones que necesitamos alguna consulta específica en cuanto a lo que son las compatibilidades, los diferentes diseños de cuadros, los diferentes sistemas de bloque de centro. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, el largo de cadenilla, como tal, es otro factor importante a la hora de que nuestros componentes Eagle, ya sea mecánico o electrónico, funcionen muy bien. Entonces, yo sugiero que para una versión de doble suspensión, como lo estamos viendo en este cuadro, en lo posible, o sacarle el aire a la suspensión, o básicamente quitar la suspensión para contraer el cuadro. Antes de hacer eso, pues quiero darles la demostración de cómo se hace básicamente un
configuración de largo de cadena. Bueno, aquí voy a quitar la suspensión. Recuerden que no es el 100% necesario quitar la suspensión. Lo podemos hacer básicamente bajándole, como dije, sacándole el aire a la suspensión para que el sistema de basculantes y de la parte trasera del cuadro se me vaya a, obviamente, digamos que hacer que el cuadro se vaya completamente a su recorrido, ¿sí? Eso básicamente me está dando la opción de que el largo de cadena funcione muy bien con el recorrido de la suspensión en cualquier circunstancia. Si el largo de cadena no queda configurado de acuerdo al cuadro, seguramente vamos a tener fallas a la hora de que el cambio funcione bien para subir o para bajar. Entonces, muy de la mano que tengamos en cuenta eso. Ya como tengo la cadena cortada a la medida de este cuadro, vamos a rectificarlo. Voy a colocarlo acá. Solamente la cadena como parámetro de buscar el largo de cadena, necesitamos que no se coloque dentro del sistema del tensor. Ahí como tal tenemos el gráfico muy explicativo en cuanto a las versiones, inclusive podemos encontrar el largo de cadena para versiones que son 1×10, 1×11, 1×8 y 1×7, y las versiones de Eagle. Entonces, para las versiones que son rígidas, como lo dice ahí, necesitamos 2 eslabones de cadena. 2 eslabones de cadena. Dentro de la especificación de cadenas está el eslabón y lo que conecta al eslabón con el otro. Es decir, en palabras castizas, el macho y la hembra. Si no tenemos una configuración de eso, no sabemos, pues seguramente vamos a tener algunos inconvenientes con medir esta parte importante. Para las versiones que son rígidas, necesitamos 2 eslabones de cadena. Para las versiones que son doble suspensión, necesitamos un eslabón de cadena. Entonces, el ejercicio consiste en que ya recomprimí el cuadro. Bueno, voy a colocar el piñón más grande, en este caso el 52. Si tenemos una combinación de coronilla, como lo mencionamos en la capacitación anterior, si tenemos una coronilla de 42, perdón, de 32, de 34, 36 y 38, y variamos el largo de, perdón, el tamaño del piñón, necesitaremos siempre hacer esa verificación de la cadenilla. Entonces acá básicamente ya tengo la opción, exacto, me dice que ahí está el punto adicional. Tenemos el punto ya que necesitamos para esta configuración de cuadro. Bien. Después de eso, como tal, el siguiente paso es que ya lo puedo ingresar dentro de la jaula de las rondalas. Recordemos que las rondalas como tal también tienen la misma tecnología, los dientes, sobre todo la parte de abajo, la rondala de abajo, que es la más grande, tiene la misma tecnología que tiene los dientes de los piñones en la facha y los dientes que tiene la coronilla, es la tecnología X-Sign 2, que pues nos permite que la retención de la cadena siempre se mantenga. Bueno, muy bien, ahí básicamente ya tengo dentro del sistema la cadenilla. Vamos con el eslabón o el candado de la cadena. Este como tal, muy importante que veamos que tiene una forma arredondada. Esa forma arredondada va con el sentido del sistema dentro del circuito de la cadena. Es decir, si si el eslabón lo colocamos al revés, seguramente dentro del circuito nos va a empezar a saltar y a generar un mal comportamiento del cambio. El hecho de que lo hayan hecho de esta forma arredondada representa que dentro de la tecnología X-Sign 2, que es la de los
rondalas, los dientes de los piñones y las coronillas pasen muy fácilmente, siempre esté suave, permita que esa combinación de suavidad y eficiencia de la cadena y del cambiador permita que sea óptima. Un candado que no tenga esta característica seguramente va a empezar a hacer algunos malos comportamientos dentro del circuito. Muy bien, colocamos el eslabón o el candado. Mientras tanto, Gustavo, tenemos otra pregunta de Johnny Andrés Salinas. Saludos para Johnny, y es si se recomendaría usar la pasta de cobre de Liquimoli. Sí, claro, esta también es una excelente grasa para temas de ensamble, muy de la mano, porque eso permite que nunca se sequen esas partes de roscas, sobre todo roscados, que mantengan siempre con el torque, nunca generen ruidos extraños, porque sabemos que una rosca de un tornillo en una parte de tuerca o del ajuste, si está seca, con el tema del tiempo va a empezar a generar traquidos, sonidos extraños. Entonces es muy importante que eso lo tengamos como parámetro de ensamble. Muy bien. Esa es una excelente grasa. Muchas gracias por la consulta. Bueno, aquí ya básicamente solo frenando la rueda, ya le pude dar ajuste al eslabón de cadena o el candado de cadena. Bueno, básicamente, bueno, aquí permítame, voy a terminar de ensamblar el sistema de suspensión. Bien. Voy a colocarle una vez. Bueno, lo que he hecho básicamente con este proceso es que, pues como es una versión doble suspensión, me permita que la cadena, el funcionamiento de los cambios esté acorde con ese recorrido de la suspensión y de los basculantes y todo el trabajo que hace la parte trasera de la suspensión. En cualquier momento que obviamente que la suspensión esté activa, que la bicicleta esté con el comportamiento dentro del terreno, eso me permite que básicamente el tema de los cambios nunca se me vaya a descalibrar. Bueno, ese es el tema del largo de cadena. Vamos con el tema de la calibración del tensor dentro del circuito o dentro del movimiento de los 12 velocidades. Recordemos que SRAM siempre ha venido diseñando sus herramientas de calibración. Estas herramientas son importantes tenerlas, no es un tema de botarlas o de tenerlas solamente de adorno. Esto como tal nos permite que el paso final, que es el que vamos a hacer ahorita, sea el óptimo para el tema de la graduación del tensor. Ese como tal es un parámetro que se debe hacer siempre, en cada momento, en cada verificación de cambios, y mantenerlo siempre con esa altura. Esa altura me permite que la cadena funcione siempre dentro de cada uno de los piñones o de las velocidades que lleva la facha de 12 velocidades. Inclusive esa herramienta se puede utilizar en componentes de 1×11. Básicamente la misma herramienta me puede utilizar, bueno, ahí tenemos las tres versiones, está la versión la galga de SRAM Eagle para rango extendido. Esta de rango extendido nos permite calibrar todas las otras versiones anteriores. También tenemos la versión de, pues, transparente de color roja. Esa también nos permite también tener una calibración en cuanto a la altura del piñón grande con el piñón de la rodaja del tensor. Ese como tal es un parámetro que también está dentro del tema de calibración de tensores. Aquí tenemos los 5 manuales importantes en cuanto a lo que es la instalación y calibración de componentes de SRAM. Bueno, la utilización de la galga o la herramienta de altura, ahí está, como ustedes pueden ver, dentro del manual está la utilización correcta de la herramienta, el instructivo
Antes de empezar a graduar la tensión de la guaya, antes de graduar cada uno de los pasos que tiene dentro de los piñones, yo recomiendo que se haga siempre la parte de subir el sensor hasta el piñón más grande, hasta el 50. Ya tengo largo de cadena idóneo, ya tengo la colocación de la pacha correctamente, la línea de cadena ya está dentro de los parámetros que me exige. Poder hacer esa instalación, bueno, llevándolo no a 50, bueno, 50 sería si necesitamos utilizar la de color transparente rojo, en este caso para las versiones 1050. Pero como acá estoy con el rango expandido, que es el de 52, que es la nueva generación de tensores con respecto a la primera generación, que pues solamente me permite subir hasta 50, en este caso, por eso fue que se diseñó la de color blanco. Yo también la marco de tal forma que me dé la opción de mirar dónde está la forma de los dientes del piñón 50. Dice que la regla dice que para la versión de rango extendido debo bajarlo al piñón 42. Ok, ahí está. El segundo piñón de allá para abajo. Ya tengo la forma diseñada o digamos que ilustrada de la forma de esos dientes. Ahí está. Ya la coloqué correctamente. Ya la tengo ahí sujetada. Y el punto que lleva acá la herramienta o la galga, vamos a señalarlo para que sea más entendible. Bueno, aquí está básicamente el punto de comprobación, es ese punto central que trae una flecha. Ese se me va a configurar con el tornillo de la rodaja de la parte de arriba, la segunda rodaja, la rodaja más pequeña. Entonces, muy lentamente voy a ir hasta atrás. ¿Sí? Voy a verificar que no se me pierda esa ubicación. Vean, y ahí tenemos un descuadre del tensor como en 2 milímetros. El tornillo que va en la parte de atrás, este que voy a utilizar para la calibración del tensor, de la altura, la ubicación, no es un tema de tensión de cadena, no es un tema como en otras marcas, necesita tensionarse para poder que la cadena quede totalmente templada. No es una función de esas. El RAM diseñó el sistema para que sencillamente yo corrija esa altura de la rodaja, que me dé el parámetro de altura que ellos exigen en cuanto a la rondala y el piñón 50. Ya lo tengo alineado. Bien. Y ojo, este como tal no es un tema de estar graduándolo a cada rato. Muy importante explicar al cliente que el tema de, o a la persona que utiliza la bicicleta, que este tornillo que vemos en la parte de atrás del tensor, ya con la configuración de la herramienta que he hecho en este momento, no se debe tocar. Si lo mueves en el sentido manecillas del reloj, es decir, apretarlo un poco más, sea un cuarto de vuelta o el mínimo de la vuelta, inmediatamente me descuadra la altura. Y eso permite que cuando yo vaya a fusionar el comportamiento del shifter con cada uno de los piñones, los cambios se pierdan. Entonces, siempre vamos a tener ese inconveniente de que el tensor o se demora o no baja rápido o hace un sonido extraño. Esa es la configuración clave de un tensor, ya sea primera generación, que es la versión de 1050 o 1150, en versiones SX, en versiones NX, en versión GX, X0, XX1, hasta la última versión que hemos estado ya mostrando, que es la de la versión de rango extendido. Entonces, si yo la descuadro media vuelta, inmediatamente el sistema ya me empieza a generar alguna molestia. Entonces, importante recalcar que el procedimiento
dice que el tornillo debe estar graduando la altura de la rodaja con el piñón grande. ¿Ok? Bien, ya tengo la configuración que necesito. Ahí ya no lo toco más, este tornillo ya no se toca más. Voy a verificar ya lo que es la graduación de la tensión de la guaya que necesito dentro del sistema. Seguramente, pues, dentro de los sistemas de óptimos del largo de la funda, el tener una funda muy abierta acá me va a generar que la guaya se interrumpa en la parte interna. Por eso, SRAM también tiene esa rodaja dentro de los tensores que me permite que no tenga ese ángulo o ese largo de funda que no me da ninguna funcionalidad óptima. Ok, pues básicamente me va a generar que el cambio también se sienta por allá perdido. Para las versiones SX de entrada, en cuanto a componentes de 12 velocidades, muy importante también tener en cuenta ese largo de cable. ¿Sí? Si ustedes pueden ver la versión SX de primera generación, no traía la rondala o la polea que trae en la parte de atrás. La segunda generación de SX, que ya viene con más estructuras, no en plástico, sino en aluminio, también ya viene incrustada la arandela o la rondala o la polea que trae el tensor. Esto por las múltiples, digamos que variabilidades de comportamientos que no eran óptimos. Aún así, yo sé que muchos de los sistemas venían con con cables muy largos, con fundas muy largas o fundas muy cortas. El hecho de que modifique el largo de la funda me va a generar algún comportamiento no óptimo. Por eso el tema de rectificar, verificar que el componente cumpla con esas especificaciones de instalación es la clave para que el comportamiento de los tensores sea el más óptimo. Entonces, vamos a comprobar que pues básicamente dentro del sistema, Eagle me permita ver, voy a colocar esta herramientita para que sea más fácil el tema de calibrar los cambios. Bien. Entonces, en este caso, pues vamos a bajarlo hasta el final más pequeño. En este caso, el 10. Bien. Voy a graduar los límites. En este caso, pues voy a graduar el límite que me permite, a ver, acercamos un poquito más. Exacto. Ahí está. Acerquemos más la bicicleta. Bien. Vamos a graduar el límite que me permite que la cadena no se vaya dentro del cuadro. Entonces, ese como tal, vamos a tenerlo en consideración. Vamos a graduarlo. La graduación es muy fina. Bien, vamos a primero a mirar cómo se está comportando para subir al siguiente piñón. Bueno, ahí vamos con el otro piñón. Bueno, cuando tenemos algún tema de roce, básicamente lo que podemos hacer es un microajuste. El microajuste como tal es la tensión de la guaya. Como tal, también todos los shifter de SRAM vienen con un graduador manual, los cuales traen unos clips. Cada clip representa un microajuste dentro de la función del tensor, ya sea para subir o para bajar un piñón. Entonces, en este caso voy a verificar, importante verlo de atrás, está muy graduado, vamos a bajarle un poquito de tensión, bien. Dentro del sistema, bueno, lástima que la cámara no me puede mostrar bien un enfoque más detallado de esta posición de la cadena en cada uno de los dientes, en cada uno de los piñones. El margen de tolerancia en cada uno de los dientes es menos de 1 milímetro. Entonces, podemos ver a vista que 1 milímetro, menos de 1 milímetro de espacio o de luz en cada uno de los piñones es lo que me permite que en cada diente, en cada piñón, siempre se mantenga ese luz. Entonces, vamos a verificar. Bueno, ahí parece que está, de pronto voy a adicionarle un poquito más de tensión
Ok. Tensión, destensión. Ahí está. Bien. Ahí como tal, muy importante que probemos cuantas veces sea necesario el tema del comportamiento del cambio hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Muy importante aclarar que a la misma vez que los dientes que tiene cada uno de los piñones comparte la tecnología de un diente más ancho, un diente más angosto, seguramente cuando vaya a tratar de montarte dentro de este piñón 50, el sistema busque esa configuración. En algunos casos se demora en que la cadena, varias pedaladas, la cadena se monte correctamente. Si no se monta correctamente, ella automáticamente pasa por encima de los dientes y encaja dentro de los dientes. Entonces, muy importante que ese tema de, seguramente, que se genera cuando hacemos este cambio, sobre todo que es un cambio exigido, en el cual también debemos coordinar mucho el tema de la pedaleada, la fuerza que le vamos a incrementar, sea algo que le transmitamos al cliente, ¿sí? Sea algo que no es un tema, pues, básicamente representativo en que el comportamiento no está bien, sino que es un estado, digamos que propiamente del sistema, porque la misma cadenilla está buscando acoplarse a cada uno de los dientes y la forma. Por eso ustedes pueden ver al detalle que la corona grande o el piñón grande tiene unas deformaciones en los dientes, algunas formas de que básicamente un diente más angosto, un diente más ancho, una deformación lateral, un grafilado que el diente tiene para que eso permita que siempre se busque esa combinación del sistema híbrido. Parte importante también verificar que el límite de movimiento del tensor no se nos vaya a los radios. Eso como tal creo que es el parámetro más importante como mecánico, en donde básicamente tengo que verificar eso siempre, para que no se me vaya a los radios, no se me vaya a maltratar algún diente, algún radio, quedemos con la cadena en la parte interna truncada, sellada, y pues obviamente un cliente no puede hacer esa extracción de la cadena. Son básicamente recomendaciones, checklists importantes de chequeo de componentes, sobre todo Eagle de 12 velocidades. Entonces, básicamente es eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Vean que aquí hemos estado haciendo la descripción, hemos hecho todo el procedimiento de comprobación, verificación del sistema Eagle. Otra parte importante que no se nos olvide, básicamente rigiendo un poco de las limitaciones de garantía, sé que los componentes como tal de SRAM al momento de hacer una activación de la palanca de activación de los cambios, podamos hacerle multifuncional, es decir, podamos hacerle hasta 4 o 5 cambios en un solo paso. Muy importante que cuando se vaya a hacer este procedimiento, seamos conscientes de que la cadena, si está en una parte muy baja, le vamos a hacer una exigencia de que nos monte un piñón grande, ¿sí? Eso por la variabilidad de los terrenos, ¿sí? Nos permite hacer eso, pero hay que hacerlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy de pronto en una subida o en un descenso y de pronto se me montó de una vez una forma del terreno hacia arriba en el que me exija cambiar la rotación del pedaleo, muy importante que cuando hagamos eso también lo demos como explicación. Es diferente hacer un cambio exigido con un control del pedaleo. Es decir,
como que con la fuerza, no excesiva, sino baja, para que permita subir eso, ¿sí? Si yo voy muy agresivo, dándole mucha fuerza, mucho impulso al pedal, y hago esta combinación, mira, limitación de garantía inmediatamente aplicada. Puede que dañe la cadenilla, puede que dañe el tensor, o puede que dañe algún diente o algún piñón de la cadenilla. Entonces, por eso como tal, muy importante que visualicen el tema de las limitaciones de garantía que también hemos colocado dentro de los manuales que se están compartiendo. Entonces, esas limitaciones, el por qué no aplica garantía sobre un tema de una pacha, de un piñón o de una cadenilla, básicamente son por las diversidad de factores que se pueden presentar a la hora de la utilización inadecuada de los componentes. Entonces, como tal, de la mano, recomendar mucho el tema de, yo sé que los componentes permiten hacer eso, pero si lo vamos a hacer erróneamente, vamos a tener una falla que básicamente no está ligada a un mal funcionamiento, sino a un tema de mala manipulación o de mal uso, el cual no está diseñado para eso. Sí, SRAM tiene mucha suavidad en los componentes, pero si tú te das cuenta, ustedes dan cuenta, puedes dar 3 cambios y ella inmediatamente activa sus 3 cambios. 2 cambios, lo mismo. ¿Ok? Pero pues si yo quiero de pronto exigirle al componente eso, creo que ni siquiera la versión más tope de gama nos permite hacer eso. Entonces, muy de la mano que pues atendamos mucho a esos tips, a esas explicaciones mucho más detalladas en cuanto a lo que son las funcionalidades correctas, la compatibilidad. SRAM siempre se identifica por que los cambios son precisos, son rápidos, veloces. La idea es que pues la graduación del componente nos permita que no tengan esos sonidos extraños que a veces se generan dentro de los dientes, pues porque básicamente la opción está acá. Tensión de cadena, perdón. Microajuste y tensión de la guaya. Utilización de la línea de cadena correcta. Utilización de la herramienta de altura de rodajes. Utilización del sistema de configuración del centro. Eso permite que dentro de un sistema funcione muy bien. Entonces, dudas, aclaraciones, preguntas, consejos. Estamos recibiendo muchas. Así es, Gustavo. Ya tenemos algunas preguntas de algunos clientes. Diego Calderón, gracias por preguntar nuevamente. Pregunta si el offset cuando es una coronilla o araña con BCD 104 potenciómetro es estándar. Bueno, para los potenciómetros tengamos en cuenta que ya hay una versión de araña de potenciómetro que viene solamente boost. Al igual, las especificaciones ahora más avanzadas de esas diferentes características de potenciómetros lo iremos a ver en otro momento donde vamos a hablar seguramente de configuraciones, manejo de aplicaciones, instalación de potenciómetros. Entonces, hasta ahí básicamente, pues la idea es que solamente tengamos un poco más de concentración en este momento en la calibración, configuración e instalación de componentes de 1x12. ¿Ok? Listo, Gustavo. Ricardo Barrero de Cali, saludos para Ricardo, nos pregunta que tiene una pregunta con respecto al medidor de desgaste de cadena que se recomienda. ¿Cuál podrían recomendar? Como tal, también hay unos nuevos medidores de cadena que nos permiten tener digamos que un mejor referencia numérica en cuanto al desgaste de la cadena. Al igual tengan en cuenta algo y es muy importante, es que básicamente, como lo hablamos en la capacitación anterior, como SRAM también diseña cadenas de diferente gama, es decir, diferente escalón, tengamos en cuenta que no todas las cadenillas de SRAM tienen el mismo parámetro de durabilidad. Eso por los temas de costeo, digamos que de gama de las cadenillas. Sí es importante que hagamos un seguimiento más continuo, controlado,
del desgaste de las cadenillas, porque pues eso radica en que el porcentaje del diseño de una cadena esté ligado a este chequeo que hagamos. Partool también tiene una herramienta muy importante. Yo también los invito a que visiten también el manual de herramientas de Partool, en los que esas herramientas nos permiten tener una noción más importante en cuanto al desgaste. El desgaste de una cadenilla, digamos en proporción de gamma, está básicamente de reemplazo en un 75% según algunos medidores de cadena. SRAM, dentro de sus especificaciones de cadenas, básicamente se sale un poco de ese parámetro estandarizado de medición de cadenas. Una cadenilla de SRAM puede estar durando entre el 80%, digamos que de desgaste, y se tenga que reemplazar. Si es aconsejable que se cambie continuamente, sí, claro. Lo que pasa es que muchas de las variables en cuanto al tema de desgaste de cadenillas y de sistemas de piñones, pachas y dientes de las coronas van de la mano con el factor de uso, sobre todo con el tema de cuánto tiempo se le da de uso, los terrenos en los que se está acostumbrado a montar, el factor del clima, el factor del mantenimiento como tal, eso es muy clave. Esos factores como tal pueden generar una desvariación en cuanto al porcentaje o en cuanto al tiempo de durabilidad. Por eso no es un tema muy específico, puntual, que sepamos en muchas de las fabricantes de cadenillas, en el que ese factor como tal solo depende más de la revisión técnica, ¿sí? Del chequeo de la cadena. Muchos de los medidores como tal también proporcionan una forma diferente, es decir, una metodología de medición de cadena. Por eso dentro de los manuales como tal de instalación de cadenillas, si ustedes pueden ver en los primeros hojas de los manuales, a ustedes les hacen una recomendación de herramientas que se necesitan para que ese trabajo sea más óptimo. Entonces, en ese caso hay una versión de Pedros, que es una versión de herramienta muy específica, más avanzada para el tema de calibración, sobre todo de cadenas de 12 velocidades. Y Partool también tiene una versión de medidor o chequeador de cadena. Entonces, tal vez el tema de un chequeador de cadena tradicional para una versión de 11, una versión de 10, una versión de 9, o inclusive una versión de 8 o de 7 velocidades, puede cambiar ese factor de medición. Yo lo que les sugiero es que realmente visiten, se apropien de los manuales, de ahí ustedes pueden sacar más información relacionada a lo que son pautas y como tips más avanzados de calibración de componentes. Listo, Gustavo, gracias. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta de Luis Eduardo Torres. La pregunta es, Gustavo, buen día. El principal problema lo está presentando el grupo SX en cuanto al tensor. Dice que está presentando demasiado problema al momento de la sincronización de los cambios. Ok. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como tal, ya hemos visto que pues acá hicimos todo el procedimiento de instalación. O sea, ese proceso como tal hay que seguirlo al pie de la letra. ¿Sí? Es una recomendación mía y obviamente es una recomendación de SRAM. Para las versiones SX, inclusive también, pues, voy a mostrarles acá un ejemplo que tengo. Si me permiten, también les vamos a cambiar un poco el tema del escenario. Este básicamente es un modelo de FX, tal vez no por desmentir el tema del funcionamiento. La idea es más como de que el tema del parámetro de instalación en cuanto a lo que son los componentes de gama baja sea el mismo que estamos haciendo con el de gama alta, porque el manual básicamente asocia todas esas verificaciones si usamos el componente o lo instalamos correctamente. Aquí tenemos una versión SX, inclusive este es un tema de garantía que me han enviado, es un tensor SX Eagle de 12 velocidades de primera generación. La pacha también es una pacha de versión NX o SX, digamos que se comparten las mismas características. Una cadenilla, versión
NX y un sistema de bielas Power Spline SX. Este como tal es una configuración de muy OEM, configuración de que hace SRAM para algún fabricante del cuadro. Digamos que por el tema de las alcance que podamos tener con la tecnología Eagle. Recordemos que Eagle como tal es la tecnología de 12 velocidades, que nos permite tener cualquier configuración en el gran ecosistema de Eagle. Es decir, yo puedo cambiar las bielas por una versión más avanzada de 1x12, claro, el sistema me lo permite. Yo quiero cambiar la cadenilla por una cadenilla de mayor durabilidad, claro, el sistema me lo proporciona. Yo quiero cambiar la coronilla por un sistema de Eagle que sea más liviano, claro, el sistema me lo proporciona. Un tensor de mejores características que tenga mejor durabilidad, igual. Entonces, siguiendo los parámetros al pie de, digamos que de la configuración que hemos hecho con el anterior, básicamente, bueno, aquí también tengo una versión SX, un Chichester SX, también es de la misma familia. Yo puedo hacer esa comprobación. Bueno, vamos a grabarle un poquito de tensión para que sea más rápido el bajar de cambio. Bien. Vamos que con esta herramienta es más práctico hacerla. La demostración. Bien, vamos ahí hacemos el ensayo del sistema. Bien. Lo mismo. Verificación del largo de cadena. Verificación del offset de la coronilla. Verificación de la altura de la rodaja. Verificación de la graduación o el microajuste. Bueno, para mí está, digamos que dentro de los parámetros de funcionalidad está bien. Yo veo que también la línea de cadena está muy bien. Que el espacio entre piñón y piñón está muy bien. Que básicamente no tengo ningún factor que me esté impidiendo alguna funcionalidad. Tal vez si las recomendaciones sean de la mano de, primero, seguir los parámetros de instalación, ver que básicamente por eso mencioné que SRAM dentro de la nueva generación de tensores, que es un producto que ya está para venta, Aftermark, este como tal es una versión OEM. Si yo tengo la funda muy corta, muy arrugada, inmediatamente la funcionalidad del tensor no me da la que necesito. Si está muy alejada, muy grande el largo de la cadena, de la funda, eso también son afectaciones. Entonces, como tal, el punto es que dentro del manual me está diciendo que revisemos ese punto. El otro es pues, el tema de la altura. En este caso, podemos utilizar las dos herramientas. Podemos utilizar la herramienta blanca, lo mismo, con la configuración desde el 44 hasta el 50, o con la versión anterior. De hecho, todos los tensores ya vienen con la nueva generación de herramienta de altura. Entonces, si tenemos en cuenta estos parámetros, seguramente que muchos de estos tensores no es falla, sino es un tema más de calibración. Sí, es cierto, es un componente de gama baja, de gama de entrada. Requiere de que estamos haciéndole mayor continuidad de chequeos. Sí, efectivamente, pues porque hay factores que, pues, por el hecho del material, van cediendo con el uso de la bicicleta. Pero pues digamos que es la alternativa, es la puerta abierta para que Eagle se pueda entrar en cualquier bicicleta, en cualquier configuración de bicicleta, que más adelante a la hora del desgaste, del cambio que se necesita de los componentes, podamos tener accesibilidad a otra versión de componentes de 12 velocidades. Entonces, básicamente el chequeo, la verificación, la comprobación, seguir los parámetros
estamos haciendo básicamente eso con la gran mayoría de tensores que llegan por, digamos que por esos diagnósticos. Entonces, algunos, sí, claro, los cambiamos, pero pues digamos que revisamos bien el tema de la funcionalidad. Acá tenemos ya básicamente varias opciones de poder colocar un tensor, verificarlo, seguir los manuales de instrucción y mirar si realmente es una falla. Puede haber digamos que un factor de un porcentaje de falla, pero pues digamos que de 100 puede ser solamente un menos de 10% de falla en tensores. ¿Ok? Entonces, muy de la mano que revisemos esos parámetros de instalación. Revisemos los manuales que estamos compartiendo. Esos manuales, pues igual, si no están, no los pueden sacar en este momento desde el webinar. Lo que pueden hacer es básicamente dirigirse a la página de SRAM. La página de SRAM es totalmente gratuita. Dirigirse al portal de servicio, que es un portal diseñado para nosotros como técnicos, como mecánicos profesionales, que nos necesitamos más información en cuanto a los productos, a las configuraciones, a las instalaciones. El hecho de que solamente vayas al componente de SRAM SX te va a botar de una vez un manual de instalación, un manual de largo de la cadena, un manual de la colocación de la pacha, inclusive manuales de colocación de chipset, guayas y fundas. Entonces, no sé si hasta ahí básicamente han resuelto sus dudas, sus inquietudes. Tratamos de que sea un poco más claro el tema de estas demostraciones, de que todo vaya, pues obviamente a la medida que se necesita, una parte teórica, una parte en la que debemos conocer las tecnologías, las características, las funcionalidades, y otra parte que es básicamente la de demostrar cómo es el procedimiento. Eso para que pues no se confundan, para que tengan una idea más clara. SRAM no proporciona manuales de servicio aluciendo o digamos que tratando de hacerlo con otras marcas. Ellos como tal diseñan sus manuales, diseñan sus procedimientos, diseñan todo minuciosamente para que el resultado como tal sea lo que realmente el producto dice. Entonces, muy de la mano que vayamos enfocándonos más en que SRAM es un mundo totalmente diferente en cuanto a tecnologías y sistemas de componentes. Entonces, no sé si Sebas tengas por ahí alguna otra pregunta, dudas, consultas. En este momento estamos abiertos para poder tratar esa resolución de preguntas. Sí, Gustavo, vamos a dar respuesta a las últimas dos preguntas, ya por tiempo para finalizar este seminario. Saludos para Jorge Iván Rodríguez y la consulta es la siguiente. Dice, algunas veces he tenido diferentes tensores que al estar engranado en el piñón 50 y se genera el cambio al piñón 42, no baja. ¿A qué se debe este suceso? Teniendo en cuenta que ya está calibrada la alineación de uña, estado funcional de guaya y funda y ajustes milimétricos del tensor. Bueno, revisar mucho el tema de... Aprendemos un poquito la cámara otra vez. Bueno, ¿ya lo están viendo? Sí. Sí, Gustavo, se está viendo. También muy de la mano el tema de factor uso, factor, digamos que de los sistemas de movimiento de los tensores, es decir, las partes movibles que tienen los tensores como tal. Recuerden que también los pasadores, los resortes, eso es como tal, requieren de algún tema de lubricación. Yo sugiero que hagamos lubricaciones internas de los sistemas. Permítame, también puedo dar una muestra de un producto que les puede ser útil a la hora de hacer un tema de que eso pueda mejorar un poco. Bueno, ahí básicamente es. Entonces, podemos utilizar lubricantes que nos permitan tener un acceso más profundo de esos sistemas de los basculantes. Eso como tal es también una parte de mantenimiento. El hecho de que le caiga mucho residuo, agua, contaminación de la carretera o de donde estemos montando, eso básicamente también nos permite que dentro del sistema se genere esa acumulación de barro, esa acumulación de suciedad, y cuando vayamos a ver que el funcionamiento del tensor se va perdiendo
porque ya no es igual de rápido, ya no es igual de veloz, ya no sube rápido, sino que se demora un poco. Eso puede generar ese tipo de conflictos, que el tensor lee el cambio que le estás dando de manera. Pero al momento de bajar, puede que se demore, que puede que básicamente hay que revisar que pues las partes lubricables, eso también es una parte importante en el que yo tenga que lubricar, limpiar el tema del componente para que eso obviamente se salga de la funcionalidad del componente. Dentro de lo que son las especificaciones de RAM y los boletines informativos que yo recibo de la mano de fábrica, muchos de los componentes en cuanto a relación de funcionalidad, de que el comportamiento no sea relacionado a que no baja rápido, que no suba rápido, son muy pocas. De hecho, solamente tengo un comunicado de unas versiones con el número de serie del tensor y únicamente en versiones NX. Y pues es un producto que nosotros verificamos con el número de serie, si lo tiene, verificamos si realmente del piñón 50 al 42 está funcionando inadecuadamente, se queda pegado. Es un tema que básicamente la determinación y el comunicado de RAM nos dice que es ese diagnóstico de falla que se presenta. No en todos, sino en específico una referencia. Entonces, pilas a eso, revisar muy bien todos los factores de calibración de tensores, de mantenimiento, lo que hemos venido mostrando, porque pues eso puede ser alguna afectación que le esté generando al tensor, o si en caso tal de que persista después de hacer todos los parámetros, a veces es necesario llegar a hacer toda esa comprobación, toda esa verificación. Es un tema que como técnico o la tienda tiene la responsabilidad de que eso se cumpla para que pues cuando llegue nosotros entre nuestras instalaciones, nosotros realmente veamos que realmente el producto tiene alguna falla. Si es una falla, pues inmediatamente el tema de cambio es aplicable. Si lo contrario es un tema más de calibración, de ajuste, de que hagamos el trabajo de verificar el proceso, de que todo eso se cumpla como lo estamos haciendo dentro de los manuales. Vean que lo que les digo, yo acá pruebo cada rato tensores, yo acá verifico, siempre estoy de la mano de probar si realmente es una funcionalidad del tensor. Si es una funcionalidad que realmente limita el funcionamiento, inmediatamente la cambiamos. Entonces, muy de la mano, muy de que ustedes también verifiquen eso dentro de los talleres, que pues se apropien de esa información que SRAM les está botando, les están proporcionando sin ningún contratiempo, sin ninguna dificultad en cuanto a lo que son los temas de instalación de cualquier componente. Entonces, ¿alguna otra pregunta para cerrar? Como dije, nos íbamos a extender un poco. De pronto para mí es importante también que solucionemos esas dudas, esos inconvenientes que se están presentando o esas preguntas que tengan con respecto a los sistemas. Bien, Gustavo, por temas de tiempo vamos a finalizar la capacitación en este momento. Ya se respondieron la mayoría de las preguntas, la mayoría de las inquietudes, ¿listo? Entonces, la siguiente capacitación será el día martes. Les estaremos enviando igual el link para la inscripción y vamos a hablar de todo lo relacionado con la plataforma Access y componentes que vienen con tecnología Access para que estén muy pendientes del link de inscripción que les hará llegar directamente su asesor comercial. Listo, muchas gracias a todos por la participación, por la asistencia en este seminario. Esperamos haya sido de mucho provecho para ustedes, que lo puedan usar en su trabajo diario. Y recuerden que si tienen dudas, inquietudes, nos pueden hacer saber esto por medio de servicio al cliente, por medio de Gustavo. No lo pueden hacer saber, ¿listo? Muchas gracias a todos. Gustavo, muchas gracias también por la presentación y nos vemos entonces en la próxima capacitación. Bueno, muchas gracias por la asistencia, estar pendiente de los nuevos temas que estamos lanzando semana tras semana. Aquí también estaremos preparando algo muy interesante que les sirva a ustedes para que tengan más confianza con los productos, para que tengan más información de darle mejores asesorías, mejores consejos a los clientes, para que pues también eso también sea una herramienta de
de información, que sea básicamente transmitir la información que estamos tratando de coger de la parte del fabricante y darla a mostrar como con el proceso que ellos nos mencionan y que pues básicamente están colgados en la página. Bueno, muchas gracias, en verdad, por sus preguntas, por sus consultas, que están atentos a estos seminarios. Seguramente pues esperamos que puedan asistir a los siguientes seminarios, que también se vinculen con lo que necesitan en cuanto a la información. Muchas gracias por esa oportunidad de estar mostrándoles todas estas cosas a ustedes. Bueno, demás, pues ya despidiéndonos, nos vemos luego. Hasta una próxima.